buenas tardes a todos y todas los asistentes a este seminario permanente de investigación, el saber sabio y el saber didáctico. Esta tarde de junio, 8 de junio, contamos con la presencia de un invitado especial que por su trayectoria reviste este evento académico. De entrada, agradecer a la directora Nancy Villalobos Durán por permitir este tipo de actos académicos, al subdirector ingeniero Carlos Silla Ramos, y después de dar la bienvenida a ustedes, a los y las asistentes, les cedo la palabra al doctor Salvador Alejandro Lira Saucedo, que es coordinador del programa de maestría en educación histórica. Tiene la palabra, doctor Salvador. Muchísimas gracias, maestro Edgar. Pues para mí como coordinador de este programa de posgrado y sobre todo como líder del cuerpo académico 5, Estudios Históricos, Literarios y de Procesos Educativos del Centro de Actualización del Magisterio de Zacatecas, es un gran honor contar con esta presencia virtual de un gran doctor e investigador y un gran amigo, el doctor Pedro Germano Leal, quien, dicho sea de paso, pues tiene una enorme trayectoria por diferentes fuentes documentales de carácter simbólico, emblemático, imaginarios, etcétera. Es un personaje que ha trabajado en diferentes fondos documentales, en diferentes espacios, inclusive continentales, y tiene un amplio saber en una serie de elementos que tienen que ver no solamente en la edad moderna, sino en realidad desde la propia materialidad del documento. Y para nosotros esto es fundamental porque contribuye en la reflexión tanto de las fuentes documentales como en la revalorización del patrimonio cultural, artístico y literario, que pues posteriormente tiene un uso de carácter didáctico en diferentes modelos, como por ejemplo el modelo de educación histórica. Entonces, para nosotros es un enorme gusto tener la presencia del doctor Pedro Germano Leal. Espero que con esta acción podamos generar un lazo institucional de colaboración importante que nos permita pues estrechar en ese sentido trabajos en conjunto y que con ello pues podamos desenvolvernos en distintas áreas y sobre todo pues contribuir en algo que creo coincidimos, que es en la valoración del patrimonio cultural y sobre todo a través de este estudio pues el desarrollo de las humanidades como un elemento importante para el desarrollo de nuestras sociedades. Sin más, nuevamente bienvenido, doctor Pedro Germano Leal, bienvenidos sean todos ustedes y pues muchas gracias y pues como ya saben y ha sido costumbre, tener esta posibilidad de compartir, dialogar y sobre todo degustar estas experiencias académicas que tenemos pues el día de hoy. Muchísimas gracias, bienvenidos. Maestro Edgar, tiene la palabra, por favor. Muchas gracias, doctor Salvador. Bienvenido, doctor Pedro Germán Leal. Voy a continuación a dar a conocer el breve currículum muy apretado del doctor Pedro Germano, puesto que solo señala algunas cuestiones muy generales, ¿verdad? Pedro Germano Leal es doctor en estudios del texto y la imagen por la University of Glasgow, Reino Unido, donde también fue profesor de estudios portugueses e hispánicos. Realizó estudios postdoctorales en la Universidad Federal do Rio de Janeiro y la Biblioteca Nacional de Brasil, en la University of Glasgow y en la Université de Liège, Bélgica. Fue profesor o investigador visitante en las universidades Jaume I de España, Kiel University, Alemania, Universidad de Sao Paulo, Brasil. Recientemente editó 2 libros: Emblems in Colonial Iberoamérica, Glasgow Emblem Studies, 2017, con Rubén Amaral, y Jeroglíficos en la Edad Moderna, Janus, 2020, con Julio García Arranz. Actualmente es director asistente de la John Carter Brown Library e investigador asociado del Center for Latin American of Caribbean Studies de Brown University. Doy
Finalmente, la bienvenida nuevamente al doctor Pedro Germano, asimismo a los y las asistentes a este evento. Nos invitamos pues a degustar esta charla académica con el doctor Pedro Germano. Les recuerdo que él va a hacer la disertación. Ustedes pueden subir algunas preguntas aquí al chat. Asimismo voy a estar recibiendo acá en el celular algunas preguntas que estamos seguros van a formular por parte del público asistente vía Facebook. Muchas gracias a todos, a todas por estar aquí y cedo el uso del micrófono al doctor Pedro Germán. Adelante, doctor. Muchas gracias por la amable invitación y por esta presentación tan generosa. Como soy brasileño, voy a hablar en este portuñol, es decir, que si hay alguna pregunta, si algo no pasa, si algo no sale bien claro, por favor me dejen saber. Antes de empezar, me gustaría mucho agradecer la amable invitación de los profesores doctor Jorge Luis Castañeda Rodríguez, doctor David Castañeda Álvarez y de mi querido amigo Salvador Lira para participar en este importante encuentro. Y al maestro Edgar Fernández también por mediar esta conversación. Aprovecho la ocasión también para divulgar el programa de becas de la Biblioteca John Carter Brown, donde trabajo como director asistente, y que es una biblioteca especializada en la historia de la cultura en las Américas durante el periodo colonial. Es una de las más grandes colecciones en ese sentido, y todos los años tenemos 30 o 40 becas, recibimos propuestas en español, recibimos investigadores de todos los sitios y países y culturas. Y bueno, déjame poner la presentación. Espero que todos puedan ver, ¿sí? Déjame ver, confirmar. Ok. Ya está, doctor. Bueno, mi presentación hoy es más una conversación sobre un proyecto más largo sobre la influencia de la cultura emblemática en el continente americano y Latinoamérica más específicamente. Se llama Emblemata Americana, la disputa entre el método mexicatesteriano de catequización visual y la emblemática jesuítica. Voy a hablar de tres temas principales. El primero, el método indígena franciscano, que llamo método indígena franciscano. El segundo, el método jesuita de catequización visual, de retórica visual. Y lo que llamo de la disputa pictórica entre estos dos métodos. Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, al respecto del primer tema, sobre las estrategias visuales de colonización que utilizaron los franciscanos desde su primer contacto con las culturas de las Américas, más específicamente la mexicana. Hubieron, en mi opinión, tres formas básicas, tres estrategias básicas que ocurrieron continuamente de colonización de la imagen. La primera es la destrucción, el uso de la violencia para interrumpir procesos de transmisión cultural de los pueblos indígenas. Y también una manera de romper paradigmas y nociones de identidad en el proceso de aculturación. La segunda, que llamo subversión, trata de la producción de los códices coloniales bajo la censura de los franciscanos y también de los españoles de manera general. Entonces es un modo de producción indígena que entonces es producido para los franciscanos principalmente, pero también para el poder colonial. La tercera es la substitución, o sea, la creación de lienzos para enseñanza visual. Entonces, los franciscanos observan
las prácticas indígenas náhuatl, mexica, de uso de la imagen y imitan ese proceso y le sustituyen por una iconografía cristiana. Y finalmente hablaré en esta primera parte sobre reinvención, acaso de los catecismos jeroglíficos, también conocidos como manuscritos testerianos, que se basan en una iconografía, en una práctica escrita náhuatl, mexica, y que luego son recreados por los franciscanos para enseñar el catecismo y también para enseñar la confesión. Todos nosotros estamos muy familiarizados con el orden de destrucción de los libros e imágenes indígenas en México por el obispo Zumárraga. Y sobre eso hay muchos relatos de franciscanos sobre lo que pasó. Por ejemplo, un fray franciscano alrededor de 1530 decía que nos habíamos destruido y quemado los libros y todo que pertenecía a las ceremonias o que era sospechoso. Y los amenazábamos si ellos no nos revelaban los libros. Y cuando nosotros pedíamos por los libros, si ellos los tenían, ellos nos decían que se habían quemado o preguntaban por qué queríamos los libros. Esta práctica es una práctica de destrucción de los libros, es una práctica que está totalmente integrada a la violencia también contra las personas y los cuerpos. Por ejemplo, en el manuscrito anónimo de Tlatelolco del siglo XVI se dice que 3 sabios de Ecatl de origen textocoacano los comieron los perros. Y no más ellos vinieron a entregarse. Los poderes coloniales habían invitado a estos sabios a entregarse y a traer sus libros, pero un perro atacó. Aperrear era una práctica colonial de violencia para matar a una persona a través de mordidas de perro. Y después de eso, por ejemplo, nadie más trajo sus papeles con pinturas. Entonces, esto forza que estos manuscritos se oculten o mismo que se destruyan por miedo de la violencia, que no es solamente una violencia sobre el papel, sino que una violencia sobre el cuerpo. Todos están muy familiarizados con lo que dice Diego de Landa en la relación de las cosas de Yucatán, que quemaron todos los libros, lo cual a maravilla sentían y les daba pena, claro, a los indígenas. O Bernardino de Sahagún, en la Historia General de las Cosas de Nueva España, también conocido como Codex Florentino, dice que de estos libros y escrituras, lo más de ellos se quemaron al tiempo que se destruyeron las otras idolatrías. Pero no dejaron de quedar muchas escondidas que las hemos visto, y aún ahora se guardan por donde hemos entendido sus antiguallas. Entonces, este discurso de destrucción se transpone se pasa por más de un siglo. Incluso, por ejemplo, en la historia de Tlaxcala de 1585, podemos ver mismo la materialización visual de esta destrucción. Se puede ver aquí los franciscanos quemando indumentarias tradicionales, vestimentas tradicionales religiosas y libros. Se dice muy claramente y libros en Tlaxcala. Y bueno,
a pesar de este proceso de destrucción, también se observó cómo los nativos utilizaban la imagen para expresarse, como un medio de soporte de la conversación, como un medio de enseñanza. Y luego se empezó un trabajo continuo y de subversión, de identificar este proceso y registrar en este proceso formas textuales europeas alfabéticas. Y este proceso dio origen a los códices coloniales, que entonces eran hechos bajo la censura de los conquistadores. El caso, claro, muy conocido de Bernardino de Sahagún, ya se ve que no tiene una relación espacial mucho más próxima de un libro ilustrado europeo en este sentido de la estructura de los espacios, cómo se utilizan, de los límites entre el texto y la imagen, que los códices precolombianos. En este caso, por ejemplo, el Codex Telerino Ramenensis, de la biblioteca, que está en la Biblioteca Nacional de Francia, se puede ver este proceso de anotar al pie de la imagen el significado y al mismo tiempo mantener formas de escritura, por ejemplo, alborado, que son México, náhuatl. Y aquí tenemos, por ejemplo, el caso de Juan de Tovar, la relación del origen de los indios que habitan esta Nueva España según sus historias, también conocido como Tovar Codex, que nosotros tenemos que nosotros tenemos aquí en la biblioteca John Carter Brown, y que es un honor muy grande mantener y preservar este documento. Este proceso entonces de subversión también se asocia a un proceso de sustitución. O sea, se empezó a predicar a través de las pinturas. Como se veía en las prácticas anteriores, se pasó a repetir estas prácticas, pero sustituyendo las prácticas, el contenido, por un contenido cristiano. Entonces, por ejemplo, en el Códice Franciscano vemos que algunos religiosos han tenido costumbre de enseñar la doctrina de los indios y predicárselas por pinturas conforme al uso que ellos antiguamente tenían y tienen. O sea, es claro que esta práctica de los franciscanos está sustituyendo una práctica anterior de los indios, como dice el Códice Franciscano. Por ejemplo, Jerónimo de Mendieta dice que Jacobo de Testera, uno de los primeros franciscanos y que da nombre a lo que se llama hoy de manuscritos testerianos, dio su otro modo de predicar por intérprete, porque él no hablaba bien náhuatl, trayendo consigo en un lienzo pintado todos los misterios de nuestra Santa Fe Católica y un indio hábil que en su lengua les declaraba a los demás todo lo que el siervo del Dios decía, con lo cual hizo mucho bien entre los indios. Y aquí ya estamos hablando del final del siglo XVI. Diego Valadez, en su retórica cristiana, hace una síntesis extraordinaria de estos procesos del uso de la imagen para enseñanza, y vamos a ver por qué. Pero, por ejemplo, nos dice que aquí se trata de inculcarles a los indígenas la doctrina cristiana por medio de figuras y formas dibujadas en muy amplios tapices y dispuestos muy convenientemente, dando comienzo desde los artículos de la fe, los 10 mandamientos de la ley de Dios y los pecados mortales,
Y esto se hace con grande habilidad y cuidado. En los sermones sagrados se repasa continuamente algo de ellos. Entonces mismo no es solamente presentar las pinturas, pero que en los sermones se repasa, se hace referencia a estas pinturas. Y esta es una práctica también que va a perdurar mucho con la emblemática, como vamos a ver más tarde. Aquí podéis ver Pedro de Gante mostrando estos tapices o pinturas en el proceso de predicación. Y podemos ver aquí abajo, a la derecha inferior, cómo sale mal las charlas que son demasiado longas, extensas. Y les pido atención para una pequeña cosa aún en esta imagen. Pueden ver la letra B aquí, la letra A. Bueno, es que Diego Valadez utilizan las letras alfabéticas para llamar la atención a puntos que va a discutir después en el texto. Y vamos a hablar un poco sobre eso también. Y sobre reinvención, claro, tenemos lo que llamamos hoy catecismos jeroglíficos, también conocidos como manuscritos testerianos. Se atribuye a Testera, Jacobo Testera, pero esto es algo a discutir, porque la verdad es que Testera no tenía mucha habilidad. Se dice, bueno, como vimos, que Testera no tenía mucha habilidad con la lengua náhuatl, y por lo tanto es más difícil que él haya colaborado con los indígenas para producir los primeros catecismos jeroglíficos. Pero sin embargo, estos catecismos se tornaron muchísimos populares, y aquí podemos ver un ejemplo del Padre Nuestro y cómo funcionaba. El Padre Nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Es un proceso de escritura que claramente toma como inspiración la escrita náhuatl. Y que después se va utilizando en muchísimos contextos y de manera casi como, son construcciones. Y con eso quiero decir que no es algo sistemático, un catecismo solo, con una grafía sola, sino que nuevas grafías ocurrían. Por ejemplo, aquí tenemos nuestro Padre que está en el cielo, santificado sea su nombre. Hay una diferencia gramatológica de la manera como están presentadas estos manuscritos. Y una vez más, es a Diego Valadez quien va a sistematizar este proceso. ¿Y cómo lo hace? Diego Valadez presenta a este proceso de composición como algo sacado de las artes de memoria. Y utiliza como ejemplo Lodovico el Dolce. Y dice que los indígenas ya conocían a este proceso de arte de memoria por su propia naturaleza, y que por lo tanto se podían utilizar estos procesos para escribir y enseñar a escribir. Y claro, para enseñar estos catecismos jeroglíficos. En una pasaje, mucha gente no sabe por qué cuando él muestra estas letras figuradas que pueden ver ahí en la derecha, se hace dentro de un corazón. Este es un punto interesantísimo que después podemos hablar. Por ejemplo, si a alguien se le interesa sobre la emblemática del corazón jesuítica, pero es una otra cosa. Y Diego Valadez dice, por ejemplo, que para mostrar cómo estas cosas están imprimidas en su corazón y que son parte de la arte de memoria, utiliza un pasaje bíblica
que dice, por lo cual daré mi ley en sus entrañas, y en mi corazón la escribiré. Yo tengo el pasaje aquí, creo que es... Jeremías 31-33. Y Diego Valadez hace una síntesis total de todos estos procesos y particularmente en este grabado, que es el atrio de los jesuitas. Es una imagen ideal de que lo que los jesuitas están haciendo en México. Y particularmente les llamo la atención para dos partes del grabado. La primera parte, aquí a la izquierda, está Pedro de Gante enseñando a todo, se aprende todo. Entonces están los indígenas y se está mostrando aquí estas letras figuradas, este catecismo jeroglífico, se enseñando a pintar y a utilizar la imagen como medio de comunicación. Y a la derecha hay una pintura y se está enseñando la creación del mundo. O sea, es el uso del lienzo, este proceso de sustitución, este proceso de recreación. Y es muy interesante que le presenta todo eso visualmente, porque a través de la imagen se demuestra el proceso. Y eso es muy interesante porque hay algunos pasajes de Valadez en la retórica cristiana que son un poco enigmáticas y que no son mucho estudiadas y que se pueden estudiar más, en que él trata un poco de la razón por la cual escribió la retórica cristiana. Por ejemplo, dice que la Orden de San Francisco, que fuimos los primeros en trabajar afanosamente por adoptar este nuevo método de enseñanza, este método de enseñanza visual. Viene caso hacer mención de estas ediciones y grabados que con tan grande aceptación de todos se han estado publicando, y en lo cual se nos infiere tan grande injuria, puesto que otros se atribuyen a sí mismos la gloria y buscan la fama aprovechándose de nuestros propios trabajos. O sea, está muy enojado Diego Valadez con esta práctica, que no sabemos cuál específicamente, que le están copiando el método. Dice, por ejemplo, entonces muy claramente que por esta razón fue enviado tal método al Consejo de Indias. Bueno, Valadez se fue en 1570 a Europa, a España, y después a Roma, a Italia. Bueno, después a Francia y después a Roma, donde terminó la retórica cristiana, comenzó a imprimir la retórica cristiana en Roma y terminó en Perugia. Entonces dice, por esta razón fue enviado tal método al Consejo de Indias por conducto de los religiosos, como puede verse en las pinturas que se insertan en nuestra obra. O sea, la pintura es utilizada incluso en esta obra como evidencia, o como se dice, la herramienta retórica griega se llama enargeia. No quería que esto se entendiera en el sentido de que yo pretendiese hablar mal de los inventores del arte calcográfico, él continúa, puesto que ellos son muchos y han existido desde muy antiguo, sino que afirmo que el uso de este arte en la enseñanza y su método de adaptación, dos cosas importantes, el uso del arte de las imágenes y su adaptación se debe atribuir a los religiosos de nuestra orden, aunque aún aquí muchos han hecho pinturas semejantes, pues no cuesta trabajo ampliar lo que una vez se ha inventado. O sea, es muy ácida la crítica que hace Valadez. Y continuamos a preguntarnos por qué. Y la razón que estoy investigando del por qué tiene que ver, claro,
con la presencia de los jesuitas y el uso que los jesuitas hacen ellos mismos de las imágenes. Entonces voy a hablar también un poco rápidamente sobre las estrategias visuales de colonización de los jesuitas, que utilizaron los jesuitas. Entonces, la primera, la imitación. Aquí es el punto 2, al hacer la presentación. Pero la imitación de las prácticas anteriores de los franciscanos, sino de los jesuitas. Los ejercicios espirituales, o sea, la piedra fundamental de Ignacio de Loyola y la retórica visual de los jesuitas. La intermedialidad, que tiene un papel central, y el propósito de las Evangélica Historia e Imágenes de 1593, de Jerónimo Nadal, y la cultura emblemática, y un poco, y eso sí hablaremos muy poco, sobre emoción y presencia, el uso emocional de imagen y su constante exposición. Entonces, empezamos con el testigo, poco tiempo después que ya había morido a Valadez, pero el testigo de José de Acosta, el jesuita, que dice que uno de los de nuestra compañía de Jesús, hombre muy práctico y diestro, junto en la provincia de México a los ancianos de Texcoco y de Tula y de México, y conferió con muchos de ellos y le mostraron sus librerías y sus historias y calendarios, porque tenían sus figuras y jeroglíficos con que pintaban las cosas en esta forma. O sea, ya reproduce un poco los pasos que hicieron los jesuitas en identificar las prácticas nativas, indígenas, del uso de imagen, para luego apropiarse de ellas. José de Acosta, como sabemos, tuvo como informante a Juan de Tovar. Y él dice: yo he visto, para satisfacerme en esta parte, las oraciones del Pater Noster, Ave María, símbolo, y la confesión general en el modo dicho de indios. El modo aquí es de indios, no se dice que es el modo de los franciscanos. Y cierto que se admirará cualquiera que lo viere, porque para significar aquella palabra, yo pecador me confeso, pintan un indio hincado de rodillas a los pies de un religioso como que se confiesa. Entonces se refiere a los catecismos jeroglíficos como una práctica indígena ya a este punto. Y por otro lado, es importante decir que los jesuitas tenían como obra fundamental los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola, que se publicó en Roma en 1548. No voy a extenderme mucho en tratar de esta obra, pero es una obra que invita a los cristianos a la meditación, especialmente a un retiro espiritual que llevaba 4 semanas, y que en cada una de esas semanas habían ejercicios, y estos ejercicios incluían tanto, como se dice, oraciones, como también ejercicios, digamos, de los sentidos. Por ejemplo, en la primera semana, el 5º ejercicio decía que el primer punto sería ver en la imaginación los muchos fuegos y las almas cerradas, y tal como fuera, los cuerpos de fuego. El segundo punto, oír los gritos, las gritarías, las blasfemias contra Cristo, nuestro Señor, y contra sus santos. El tercer punto, con el sentido de olor, percibir el humo, el sulfurio, el sucio y la corrupción. El cuarto punto, probar el amargo de las lágrimas, la tristeza, el remorso de la conciencia. El quinto punto, sentir con el sentido de toque
de tocar, sentir las llamas que envuelve y queman las almas. O sea, lo que se hace aquí es involucrarse de tal modo en la meditación que se lleva a emocionar y a reconocer con todos los sentidos esta experiencia. Y esto fue central para los jesuitas y para sus propios métodos y para su propia retórica. Por ejemplo, tenemos a Ignacio de Loyola, antes de morir, pidió a Jerónimo Nadal, el segundo nombre de los jesuitas, para trabajar en una obra conocida como Las imágenes de la historia de los evangelios. Evangélica e Historia e Imágenes, en la cual trabajó entre 1568 y 1577. Y que después publicó una vez más en 1595 ya con sus anotaciones. En esas imágenes cuidadosamente trabajadas, se pueden ver escenas del Evangelio y tienen el mismo proceso que utilizaba Diego Valadez de poner letras en la imagen. No sé si aquí se puede ver las letras que por aquí están y que después se comentan aquí cada una de las letras, la pasaje y la interpretación. Aquí se puede ver la letra E, por ejemplo, y se dice que es el lugar del sepulcro. Muy bien. Entonces, como si fuera mapeando la imagen, que es una práctica que Valadez también utilizó. Y la estructura visual de esta obra, que tiene 153 grabados hechos por los mejores grabadores de Antwerpia, y que por eso también se llevaron tantos años haciendo, la estructura es la estructura de los libros de emblema, donde se encuentra, no estoy diciendo que es estrictamente un libro de emblema, pero se encuentra un mote, un tema central, en la imagen que llamamos pictura, y el texto a que llamamos subscriptio en teoría de emblemas. Y claro que estos grabados publicados por Nadal y por los jesuitas fueron largamente distribuidos y luego pintados. Entonces, lo que este libro específicamente, pero después muchos otros, empezaron, es un proceso que me gusta decir que es un proceso de intermediación o de remediación cuando se pasa de un medio a otro, llamamos remediación, es un proceso de remediación en masas, en lo cual los grabados ofrecían el motivo y las pinturas eran hechas alrededor del mundo y especialmente en la América hispánica. Es muy importante, por ejemplo, saber al respecto de la cultura emblemática, que en 1599 la Ratio Studiorum, o sea, el currículum de los jesuitas, que era el currículum para todos los colegios jesuitas alrededor del mundo, incluían en los domingos y días de festivales la práctica de creación de emblemas y jeroglíficos. O sea, esta práctica fue abrazada, y no solamente abrazada, sino que instrumentalizada por los jesuitas. Y todos los jesuitas conocían esta práctica. Y luego surgieron libros de emblemas jesuitas. Por ejemplo, los libros de Ian David, que creó al menos 4 libros de emblemas que utilizan la misma estructura de Jerónimo Nadal. Es decir, que hay la imagen con letras indicando partes del texto sobre la cual son tratados, sobre la cual se escribe abajo.
Entonces creó Ian David 4 libros de emblemas y después se creó toda una categoría de libros de emblemas hechos por jesuitas. Una práctica específica en España, este es uno de los primeros libros grabados que tienen en España lo que se llamaban los jeroglíficos pintados. En España, es una historia muy larga, pero bajo la influencia de las ideas de jeroglífico, de libros como los jeroglíficos de Jorge Apolo y los jeroglíficos de Piero Valeriano, se creó una práctica de utilizar estas fuentes iconográficas en las decoraciones de festivales. Y estas decoraciones y esas pinturas inspiradas en jeroglíficos después fueron influenciadas muy fuertemente por la cultura emblemática. Y el género se estabilizó alrededor del final del siglo XVI en Alcalá de Henares. Y luego, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo muy específico, este ejemplo, que es uno de los primeros impresos, que viene del libro de las honras que hizo el Colegio de la Compañía de Jesús de Madrid cuando murió María de Austria, que era vista como una protectora de los jesuitas. Entonces aquí ya hay en España, entonces en este periodo, una práctica que no es la misma práctica que ya había en México, de pintar estos emblemas en festivales. Y esta práctica se va a expandir en México y se va a continuar hasta el siglo XVIII muy fuertemente, incluso el XIX. Por ejemplo, casi todos nosotros conocemos este grabado del catafalco de Felipe IV en la Catedral de México. La narración del evento se puso a cargo de Isidro Sariñana y Cuenca, y el libro se llama Llanto del Occidente en el ocaso del más caro sol de las Españas. Es un primor de publicación, una maravilla de libro, en que se exponen también todas las pinturas que se hicieron emblemáticas en el catafalco. Y aquí, en 1666, cuando murió Felipe IV, y aquí esta pintura fue grabada también como un emblema. Esta práctica de utilizar pinturas y que se llamaban jeroglíficos y no emblemas, en este caso, como pintadas, fue extensiva en Latinoamérica. Por muchos años se decía que no había algo como cultura emblemática en las Américas. Un profesor muy importante americano, canadiense, decía que esto no existía. Porque la verdad es que esta cultura en Latinoamérica, por ejemplo, fue principalmente pintada y no grabada. Hay libros con emblemas o jeroglíficos grabados, pero mucho más hay pinturas que subsistieron, que continuaron a existir. Por ejemplo, les invito a todos a visitar el site que se llama Pesca con 2 S, Colonial Art, donde se hace un recorrido de pinturas coloniales de las Américas junto a sus fuentes gráficas. Y ahí hay centenas de casos, o sea, que fue una tradición muy extensa, de la cual aprovecharon mucho los jesuitas. Uno de los temas, entonces, hablando finalmente sobre emoción y presencia, uno de los temas que se popularizó muy fuertemente entre los jesuitas fue el tema del infierno. Por ejemplo, tenemos el libro de Giovanni Pietro Pienamonti de 1689 llamado L'inferno aperto al cristianismo, perché non entri. Entonces, el infierno abierto al cristiano para que no entre en el infierno. Que es un libro que se inspiró muy fuertemente en los ejercicios espirituales y que después se copió también con ediciones, inclusive en Puebla de Los Ángeles, con modificaciones,
y en Portugal, un libro que se imprimió en Portugal y que fue muy importante en Brasil también. ¿Y por qué hablo de eso? Una vez más, la estructura emblemática es esta que conocimos, un tema general, la imagen, y aquí una pasaje en bíblica, abajo. Y luego también se pintaron. Tenemos inúmeros casos, bueno, estos siete grabados están representados aquí en las siete partes de esta pintura que ahora está en la Pinacoteca de la Profesa del siglo XVIII. Igual en el Templo de San Rafael, en Guanajuato, en México, también del siglo XVIII. Hay un caso muy interesante en un libro de Moncada y que es un estudio que hizo uno de mis colegas en el volumen que edité sobre emblemática en Iberoamérica, que se publicó en inglés en 2017. Uno de estudios de Stavridis, ¿perdón? No, pensaba que hablaba conmigo. Uno de estos estudios es sobre una casa de ejercicios espirituales para señoras en Lima. Y en estas casas de estudios espirituales, una de las habitaciones era dedicada, por ejemplo, al infierno. Y se relata en este libro que todos que visitaban esta habitación lloraban con miedo y terror de las pinturas del infierno que existían ahí. Entonces, lo que se creó a través de eso, de una manera mucho más fuerte y emocional, fue la imagen del infierno que no era entonces solamente verbal. Y como no estaba en un libro cerrado, estaba expuesta en un ambiente todo el tiempo y la gente podía ver eso y maravillarse y tener miedo y tener horror de estas imágenes terribles. Bueno, en síntesis, los jesuitas entonces crearon toda una teoría de la imagen, desde teorías de pintura sacra, como el discurso en torno a la imagen sacra y profana de Paleotti, 1582, o la peinture espiritual de Louis Chaume, y también teorías de imagen emblemática, como el Speculum Imaginum Veritatis Occultae de Jacob Mazin, que además también es una enciclopedia para creaciones visuales. Entonces, si quieres saber cómo representar a un río específico, están ahí todos los ríos y cómo se deben representar. Si quieres representar la caridad, está ahí cómo se debe representar. Es un modelo general que fue largamente utilizado por jesuitas. O los libros de Claude François Ménétrier, La filosofía des images y L'art des emblèmes, también que compilaron, que realizaron una teoría completa de la imagen y por qué se utilizaría imagen. Y hay un libro muy interesante, publicado recientemente, Jesuit Image Theory, editado por Boer, Enkel y Walter Melian, que es una introducción extraordinaria a la teoría de la pintura entre los jesuitas y de la imagen. Pues entonces llegamos aquí a esto que le llamo la disputa pictórica entre este método indígena franciscano y el método jesuita. Podemos comparar, por ejemplo, la iconografía, que el método indígena franciscano se basea en prácticas de imagen y escrita náhuatl, en cuanto el método jesuita toma principalmente una iconografía europea y tiene un control rígido de las fuentes impresas. Todo está bajo esta edición de ellos y no una adaptación no una adaptación como hablaba Valadez. La estructura teórica dominante, por ejemplo, en el caso de Valadez, es la arte de memoria indígena y también europea,
Y la idea de jeroglíficos, él comenta rápidamente Horapolon y otras fuentes, en cuanto que los jesuitas tienen como modelo los ejercicios espirituales, la tradición de pinturas jeroglíficas y la emblemática. Como medio soporte dominante, el método franciscano utilizaba manuscritos y lienzos. Entonces, son medios que se pueden perder muy fácilmente. Por ejemplo, en el caso de manuscritos son efímeros. Y en el caso de los jesuitas, grabados y lienzos en arquitectura permanente y efímera sistemáticamente en volumen, y casas espirituales y todo. También podemos hablar en espacios dominantes. Por ejemplo, entre los franciscanos, el espacio abierto, el patio, en cuanto que los jesuitas tenían espacios cerrados, las iglesias, colegios, casas de ejercicios, pero también espacios abiertos en la cultura de festival, que utilizaron, una vez más, sistemáticamente. Se tornaron los grandes realizadores intelectuales de festivales, mismo que no fueron festivales jesuitas. Yo trabajé, por ejemplo, con una investigación sobre los festivales jesuitas para la canonización de Ignacio de Loyola en 1622 alrededor del mundo, y se puede ver cuántos se hicieron. Hicimos una base de datos en Lieja, en la Universidad de Lieja, extraordinaria. También podemos hablar finalmente del discurso catequético del dominante. En el caso del método indígena franciscano, él fue utilizado principalmente para enseñar, principios básicos de la fe cristiana, pero oraciones a través de los manuscritos testerianos, y también para confesión. Hay muchos relatos de cómo los indígenas utilizaban imágenes para confesarse. O sea, la imagen fue utilizada como que llamamos un pidgin language, o sea, un lenguaje de contacto. Pero este discurso de salvación se convierte entre los jesuitas, o tiene se puede comparar entre los jesuitas con el discurso de la danación expreso en estas imágenes, por ejemplo, del infierno, que son, curiosamente, se buscan, es difícil cuantificar, pero yo encontré más imágenes sobre el infierno que imágenes sobre el cielo, o las postrimerías. Y es un discurso, por lo tanto, de miedo, es un discurso, por lo tanto, emocional, y por lo tanto, la respuesta a este discurso rompe con los paradigmas racionales. Es mucho más difícil contestar a una experiencia emocional que a una experiencia racional. Pues claro que es cierto que este método indígena franciscano allanó el camino para la cultura emblemática, encabezada en Latinoamérica, encabezada por los jesuitas, pero luego abrazada por diferentes actores del proceso colonial, incluso los propios franciscanos. Esto que llamo de una disputa pictórica, y ya estamos en la conclusión, esto que llamo una disputa pictórica no implica ni un proceso inmediato de sucesión de cosas. A lo contrario, los catecismos jeroglíficos se utilizan hasta el siglo XVIII y mismo comienzos del siglo XIX. Diego de Valadez compone un emblema. Sin embargo, podemos hablar de una disputa, sí, por hegemonía, por dominación, que tiene lugar en el axis que está entre la cultura indígena y la colonizadora, entre el texto y la imagen, entre el papel y el mundo material, un espacio que nada puede describir mejor, en mi modesta opinión, que la palabra Nepantla. Muchísimas gracias por su atención.
Muchas gracias, doctor Pedro Germano. Hasta este sitio llegaron algunas preguntas que por la naturaleza de la conferencia han despertado muchas inquietudes. Voy a comenzar sin mayor preámbulo con una primera pregunta de José Reyes. ¿Se puede decir que la destrucción de la cultura indígena fue un tema artístico y literario? Aparece una referencia muy similar de destrucción en el túmulo imperial de Carlos V, descrito por Francisco Cervantes de Salazar. Sí, bueno, empiezo ya. Bueno, entonces, sí, definitivamente se convierte en una tradición, casi un subgénero, siempre tratar de las destrucciones de estos materiales. Y hay incluso esta representación de la historia de Tlaxcala que es visual. Y no se puede decir que esto no sea, porque muchas veces yo ya estuve en discusiones muy acaloradas, que estas cosas acontecen en el proceso colonial y que no hay una verdadera intención como un proyecto, es como un proyecto, sino que ocurre. A lo contrario, yo pienso que hay un proyecto, yo pienso que hay un propósito, y el propósito de destruir estos materiales es, primero, recrear, y hay muchas buenas discusiones en este tema también, pero recrear estos documentos bajo una censura y sustituir todo lo que es religioso por las prácticas entonces imitadas por los franciscanos. No sé. Muchas gracias, doctor Pedro. La siguiente pregunta viene de Juan López. Con referencia al templo de Diego de Valadez, ¿hay un significado de la imagen del templo dentro de la emblemática jesuítica? Si es así, ¿cuál sería? Este es otro tema extraordinario, que hay un tema, es una buena pregunta también. Entre los jesuitas hay un género de pinturas, por ejemplo, que son las pinturas apoteóticas jesuíticas, de cómo llegan los jesuitas al Nuevo Mundo. Y que bueno, yo tengo algunos ejemplos, pero no tengo aquí para mostrarles. Es raro hablar de imágenes que no mostramos. Pero que sí, también sistemáticamente se lo hace. Lo que es muy especial en aquel grabado de Valadez es que también tiene él un grabado casi de la misma perspectiva del templo de Tenochtitlán y cómo están los indígenas alrededor de ello. Y cuando se compara una a la otra, se tiene ahí una visión del proyecto franciscano, porque el grabado del templo que hizo Valadez, incluso que hizo él mismo, y eso es importante decir, es un alumno de Pedro de Gante, es un grabado ideal de cómo deberían funcionar todos los patios franciscanos y todos los procesos de enseñanza. Es un modelo idealizado. Y que se contrastan estos dos y se puede ver perfectamente la transición de una cosa a otra. Yo pienso que es una de las cosas más interesantes, uno de los grabados que yo conozco más interesantes de toda la historia, incluso de los grabados europeos y tal. Pero bien, no sé si respondí bien esta pregunta tampoco, pero... Maestro Edgar, allí también manos levantadas, si las podríamos alternar. Claro. Iba para allá, doctor. Alejandra Miroslava tiene una pregunta para usted, doctor Pedro. Sí. Buenas tardes. Muchas gracias por su plática. Mi pregunta va respecto a cómo sería la relación de los emblemas y el ritual.
Esto es interesantísimo también. Hay casos sistemáticos, libros de emblemas fueron utilizados sistemáticamente como fuente para pintar lienzos que fueron dispuestos en iglesias. Y hay muchos relatos textuales, por ejemplo, también, de sermones. Hay muchos sermones que llegaron a los días de hoy en libros que comentan a los emblemas y jeroglíficos, que también se llamaban así, pintados en una iglesia. Entonces, por ejemplo, en el catafalco de Felipe IV, de Sariñana, se puede ver la descripción. Entonces, tal como ocurría con los franciscanos, estas imágenes estaban dispuestas y el predicador en su sermón apuntaba a ellas, se refería a ellas, porque ahí no estás en una experiencia exclusivamente verbal, sino que en una experiencia que también se convierte en visual. Y eso tiene una importancia muy grande en el proceso de convencer a la gente. Porque una cosa es, por ejemplo, yo decir que la novia de mi amigo está con una otra persona. Él puede acreditar o no, pero si le muestro una fotografía, acredita. Yo sé que es un ejemplo muy vulgar, pero la lógica del poder de la imagen es muy similar, especialmente en un contexto inicial, en el caso de los franciscanos, en un contexto inicial en lo cual no se había una correspondencia visual a lo que se decía, que es crucificación, cómo sufrió Cristo, qué es el infierno, qué es el cielo, qué es juicio final. Cosas que no se había visualizado antes, se pueden visualizar entonces en este proceso de aculturación constante. La diferencia, por ejemplo, entre los materiales manuscritos o libros también, que se puede leer y luego guardar. En el caso de las imágenes, se puede utilizarlo también para la gente que no está alfabetizada o que no lee como lo leían los europeos. Y ahí tienes, por ejemplo, un proceso de exposición. Por ejemplo, ¿cuánta la gente lee un libro? Podemos pensar, el dueño, sus amigos que prestaron el libro y otras personas que tienen la misma edición. Otras 500, 1000, no sé. Pero ¿cuántas personas entran en una iglesia? Y que están expuestas al sermón. Hay una cosa entre lo tanto que es muy interesante, es que sin esta conexión con los libros que explicaban el significado de esas imágenes emblemáticas, se pierde la tradición. Por ejemplo, hay una iglesia colonial brasileña y en el techo están pintados lo que llamamos emblemas marianos, de los cuales mi amiga Carmen López Calderón es una experta extraordinaria. Y están pintados esos emblemas. Yo entré en esta iglesia en la ciudad de Tiradentes, en Minas Gerais, y me encanté. Mira, emblemas pintados. Yo estoy todo el tiempo buscando emblemas. Yo conocí esta iglesia y por la primera vez estoy viendo que me encantó. Y fui a hablar con el padre. Y le pregunté, padre, ¿sabe qué son estos emblemas? Y él me dijo, son símbolos masónicos. O sea, sí perdió la relación, la fuente literaria de esta pintura y luego se perdió el código para interpretarla. Entonces, ¿por qué se mantenían ahí? Porque había un método sistemático de presentarlas. Yo pienso eso. Hay muchas notas de agradecimiento, de felicitación, parabienes para usted, doctor. Al mismo tiempo, otra pregunta viene de Alejandra Ruiz. Usted hablaba de los ejercicios espirituales de los jesuitas. ¿Cuál es la relación del ritual y la emblemática? ¿Solo lo hicieron los jesuitas? ¿No entraría aquí también las representaciones visuales de San Juan de la Cruz? Muy bien, otro tema interesante.
Sí, muchas otras órdenes y muchos otros grupos sociales utilizaron emblemas. Fue una tradición extraordinaria, lo que y muy influyente en Europa, especialmente del siglo XVI y XVII y un poco XVIII, pero en América a través del siglo XVIII. Incluso en el siglo XIX, en la jura del rey Don Juan VI en Brasil se utilizaron emblemas. Bueno, otra cosa. Pero lo que los jesuitas hicieron fue convertir esta tradición emblemática en un método. El primer libro de emblemas es el Emblematum Liber de Andrea del Chato, que se publica en 1531. Y luego se torna un libro basis de la poesía europea, una fuente sistemática de iconografía. Pero para los jesuitas el punto central, claro, son los ejercicios espirituales. Y en los ejercicios espirituales se hace un esfuerzo, como yo dije, para meditar con todos los sentidos. Esta idea de utilizar todos los sentidos tampoco es totalmente nueva en la Edad Moderna. ¿Cómo se llama el educador de origen polonesa que escribió Orbis Sensualium Pictus? No me voy a acordar. Comenius. Entonces, bueno, tenemos Comenius como esta idea de presentar la imagen, enseñar a través de todos los sentidos. Pero en el caso de los ejercicios espirituales, esto es un proceso para todos los sentidos en el acto de meditación y de reclusión. Y es el propio Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas, que pide a Nadal para convertir este proyecto en un proyecto de imágenes que se pudieran entonces a meditar sobre ellas, pero también utilizarlas como modelo para pinturas. Entonces hay una intención, no es solamente, como se dijo muchas veces sobre la emblemática, un experimento, un entretenimiento de las clases dominantes y alfabetizadas, un entretenimiento intelectual, sino que hay una función retórica específica para eso. En la retórica visual jesuita, yo pienso que hay dos conceptos que son fundamentales en el uso de los emblemas y que no son religiosos, son de retórica clásica. El primero es enargeia, que se llama en latín evidencia y en español evidencia, y que es lo que hablé hace poco con este ejemplo muy vulgar de presentar una fotografía como evidencia de algo. El otro concepto que es muy importante, y a través de esto cómo ver a la gente, ¿no? Y el proceso de remediación desde el grabado a la pintura es un proceso que potencializa la enargeia, o sea, que potencializa el poder de persuasión de la imagen, porque parece más próximo, porque es más grande que un grabado, porque tiene color. La otra herramienta retórica que me interesa mucho se llama entumeme. Entumeme es una sugerencia. Y esto está en el cerne de la cultura emblemática, de la forma de composición emblemática clásica, que es presentar un mote y presentar una imagen que no es una traducción visual del mote, sino que dice una otra cosa. Entonces tú tienes, con las informaciones que tienes, que interpretar aquello. Y a eso podemos llamar, por ejemplo, entumeme. Podemos decir, por ejemplo, un ejemplo clásico de emblemática, que es el emblema Ex Literarium Studiis Immortalitatem Acquiri de Andrea del Chato.
que fue, bueno, el Chato fue editado más de 100 veces en 100 años. Es un suceso editorial tremendo. En este emblema, el tema, el mote es: desde el estudio de las letras viene la inmortalidad. Yo no voy a recitar todo el emblema porque es pedante, demasiado pedante, pero dice que la imagen, el trompetista de Neptuno, o sea, Tritón, está dentro de una serpiente que muerde la propia cola, a que llamamos hoy Ouroboros, ¿no? ¿Pero qué significa eso? Del estudio de las letras viene la inmortalidad. Y dice en el final que los hombres que son ilustres, de gestos ilustres y letras ilustres, son leídos, la fama obliga a la gente que lee a estos hombres por todo globo. Entonces, la representación visual de Tritón es la fama. Y el Ouroboros no es la inmortalidad, como mucha gente piensa. En Horapolón es el mundo. Es el mundo, por lo tanto. Horapolón es también la fuente de El Chato. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si tú estudias las letras, entonces la fama, es decir, Tritón, va a hacer con que todo el mundo te conozca y por lo tanto serás inmortal. Él no dijo en momento ninguno que tú serás inmortal si haces tal cosa o tal otra cosa. Esto es tan solamente la conclusión del proceso de pensamiento. Por ejemplo, un ejemplo vulgar. A mí me gusta dar ejemplos vulgares por veces porque facilita la comprensión de estos conceptos. Un fotógrafo sacó una foto muy dolorosa de, ¿cómo se dice?, de dos personas abrazadas de una fábrica que se cayó en India, creo. No sé si han recordado, hace algunos años esta foto rodó todo el mundo, de esas dos personas abrazadas. Si pones abajo a dos personas abrazadas después del desabamiento, ¿se llama desabamiento en español? Cuando se cae un predio, un edificio. Derrumbamiento. El derrumbamiento de una fábrica en India. Esto es una descripción, quizás una éfrasis, pero si pones ahí abajo C&A, ¿conoces la tienda C&A? Bueno, hacen ropas en estas fábricas. Y bueno, si piensas bien, esta gente vive con pagos muy bajos, se pone en riesgo y al final pierde su vida con eso. Entonces la conclusión, solo de sobreponer la foto y C&A, la consecuencia de eso tiene una implicación moral. Porque yo compro estas ropas son baratas porque exploran a estos trabajadores se ponen en riesgo y mueren. Todo este proceso es un proceso interno tuyo. La persona que puso las dos imágenes no necesitó decir nada. Y en el caso religioso, es prácticamente imposible de refutar, porque no se puede refutar una proposición inductiva si ella no fuera hecha. Si yo no digo que quien compra en C&A es responsable por el desabamiento de la fábrica, yo puedo derrumbamiento de la fábrica, entonces no se puede refutar si no fue dicho. Ahora, si yo lo digo, sí, no es verdad, porque yo compro, no tengo responsabilidad, puedes argumentar lo que quieras, pero si no está dicho, si está en este espacio de interpretación entre imagen y texto, al final es mucho más difícil refutar y por eso este tipo de imagen tiene una seducción y un poder extraordinario. Espero no haber extendido demasiado en esta respuesta.
Muchas gracias, doctor Pedro. La doctora Carmen tiene una intervención. Doctora Carmen. Muchas gracias. Bueno, pues primero felicitarlo por la brillante presentación. Yo tengo en realidad muchísimas preguntas y voy a tratar de ordenarlas y ya decide usted si se conectan entre sí. De entrada me preguntaba este concepto del emblema y la estructura emblemática que se extiende más allá del libro en la arquitectura y en muchas manifestaciones del arte efímero barroco. ¿Cómo se podría manejar teóricamente porque generalmente se habla del emblema triplex y está circunscrito a la tradición impresa? Y me gustaría saber si hay más teorías para explorar eso, porque estamos trabajando con emblemas musicales que tienen un cuarto componente, ¿no? Sería y respecto al proyecto jesuita en América, se me hace muy interesante este camino de influencias, ¿no? De los franciscanos, luego los jesuitas, y no sé si hay diferencias con el proyecto jesuita en España, donde también viene toda esta influencia de las jeroglíficas y hay jeroglíficos festivos, y lo que va a ser la presencia de Kirchner en América, porque ahí yo he encontrado testimonios de que imitan a Kirchner y construyen obeliscos con jeroglíficos que Kirchner ya mezcló de otras tradiciones, ¿no? Entonces, si hay alguna diferencia de este método en América respecto a España, en lo que corresponde al jeroglífico festivo. Y bueno, no sé si podría ahondar un poquito más en el concepto de éfrasis. Y ahora que estábamos aquí, que hemos estado en reuniones en pantalla, pues las imágenes del infierno que acaba de presentarse parecen mucho a como estamos ahorita, acompañados aquí en esta. Y bueno, pues le agradezco mucho todas las ideas que aquí nos ha presentado. Bueno, soy yo quien agradezco, porque también nos conocíamos, Carmen, indirectamente. Ya oír hablar mucho de ti y de tu trabajo, ya leí muchas cosas suyas. Entonces, considérate una de las influencias de esos estudios. Bueno, sobre el emblema triplex. Es una tendencia que se inició con Alciato, pero no es, claro, como sabes muy bien, una regla. Tenemos emblemas, como comentaste bien, el Atalanta Fugiens, ¿no? De 1613 o 17. El Atalanta Fugiens que tiene música. Tenemos Ian David, también tiene música. Y en el proceso de transmisión del grabado o de la cultura libresca a la pintura, siempre ocurre algo. En algunos casos se traducen el subscripcio, en otros casos se borran el subscripcio, en algunos casos se mantiene la imagen, en otros casos no se mantiene, se transforma la imagen, se compone con otras imágenes. Hasta el punto que yo propuse en este librito, Emblems in Colonial Iberoamérica, que la emblemática aplicada, como se dice, yo prefiero decir displayed emblems, emblemas mostrados, que aplicados, porque parece que aplicado es secundario al proceso de emblema y no veo como secundario, y por eso también se veía mucho a la cultura emblemática en Latinoamérica como secundaria, porque al final fue pintada desde las fuentes, y no pienso que es así. Bueno, como se pasan tantas transformaciones, yo comparé esta tradición a la historia de la nave de Teseo. ¿Conocéis la nave de Teseus? El mito de la nave de Teseus. Bueno, Teseus tenía su nave, su embarcación, ¿no? Se dice nave, ¿no? Barco. Su barco, el barco de Teseo, mejor. Es más brasileño incluso, más portugués. El barco de Teseo, que estaba en Atenas.
Entonces, a cada año había que sustituir algunas partes de madera del barco que se apodrecían. Pero este barco ya estaba ahí hace más de 100 años. Entonces los filósofos decidieron debatir. Si trocamos siempre una tabla por otra madera, y al final trocamos todas las maderas del barco, ¿el barco sigue siendo el barco de Teseo? Esta es la pregunta. Entonces, el emblema que pasa por todos esos procesos de transformación para aplicarse en el espacio latinoamericano, ¿es aún el emblema que salió de ahí? No sé si vos acordáis del emblema que utilicé como ejemplo de jeroglífico del Colegio Jesuita de Madrid en 1603, que hay flechas y luego el escudo real de la Casa de Austria y los jesuitas protegidos por el escudo de Austria. Y las flechas se rompiendo. Bueno, en el techo de una iglesia en Belém do Pará, puedo estar engañado si es el caso. Es un artículo de mi colega Renata Martins en este libro que he editado. Ella muestra un ejemplo muy similar pintado en el techo de una iglesia en Belém do Pará, que era el medio de Amazonia. Pero, ¿cuál es el significado de flechas en Europa en 1603 y el significado de flechas en Amazonia en el siglo XVIII? Sí, los vi, pero ya no los veo. Pues, entonces, es una diferencia extraordinaria, porque lo que se entendía como enemigos era el este. Los enemigos de España eran los musulmanes, eran los otomanos. Los enemigos de los jesuitas allí en Amazonia eran los indígenas. Entonces hay un cambio semántico incluso. No es un cambio solamente de forma, pero también un cambio que es semántico. Y finalmente, yo tengo mucho interés en esta relación porque muchas veces se describe obras de arte producidas en la América colonial con relación con grabados, una práctica que era extendida en toda Europa, como arte colonial. Se implica que el proceso de tomar la inspiración de un grabado es un proceso colonial secundario de apropiación de algo que se pasó. Ocurre que, como todos nosotros sabemos, España tenía colonias, si queremos, en Italia, Nápoles, en algún momento Milano, eran colonias virreinados españoles. Pero los emblemas pintados, sacados de grabados que se hicieron ahí, a ellos no se llaman coloniales, sino solamente lo que se hace en las Américas. Entonces, hay maneras de ver. Yo estoy convencido que este primer contacto que tuvieron, que es un contacto colonial, o sea, también violento, de los franciscanos, que producieron ahí este lenguaje nepantla visual, fue fundamental para el suceso de la emblemática en las Américas, de una manera, por ejemplo, que no se pasó igualmente en China o Japón. Claro, podemos decir que hay otras razones políticas, bélicas y todo, pero hay cosas que son del dominio de la retórica, del dominio del proceso de colonización cultural, y que muchas veces no se trata de eso porque se trata más, claro, de la adquisición de la escrita alfabética, de los medios verbales de comunicación, que son que son de naturaleza etnocéntrica europea. Solo entender como escrita, por ejemplo, la escrita alfabética. Entonces, bueno, sí, yo pienso que
aún es tan difícil entender la extensión de la influencia emblemática en Latinoamérica que no se puede aún pensar en la dimensión de su influencia. Pero, por ejemplo, pueden ver los desfiles de escuela de samba en Brasil. No sé si han visto. Sabes que hay carros alegóricos, profesores con fantasías, disfraces y todo eso, sí. ¿Sabían que hay un programa iconográfico para eso, descrito, tal como las relaciones de sucesos de festivales, los libros de fiestas? Igual. Y es una cosa que aún está viva. Y es una cosa que estableció las maneras de aprendizaje en las favelas y comunidades pobres en Brasil, en Río. Esto pasa, por ejemplo, con la presencia de la emblemática mariana a crear la identidad de que es una mujer ideal, que se puso tan fuerte en Latinoamérica y no en otras partes, que son protestantes. El machismo, por ejemplo, la idea de machismo. ¿Cómo podemos pensar que el único medio visual que existía, que era la iglesia con pinturas, y que se veía todo día, y que se trataba todo día de cómo es pulcra María, cómo es bella María, cómo María se comporta, cómo María tiene hijos, cómo eso definió, bueno, al lado de la violencia y la prohibición de prácticas extraconjugales, cómo eso configuró nuestra idea de género. Bueno, es una cosa que aún hay mucho que investigar, es interesantísimo y por eso digo que es tan solamente el inicio de una investigación que me gustaría hacer. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Siguen llegando muchas preguntas, doctor. Araceli García Pérez, ¿cómo era la imagen grabada en la cosmografía y el Nuevo Mundo en el siglo XVI? ¿Cuáles eran las fuentes o autores que sustentaban esta imagen cosmográfica? Bueno, hay dos maneras de pensar en cosmografía. La primera, claro, son los mapas. Y los mapas, bueno, les invito a buscar, voy a poner aquí en un enlace, y para ver cómo se entendió a través del tiempo este espacio del cosmos, del globo, y del Nuevo Mundo. En este enlace aquí, que voy a poner en el chat, tenéis toda no es toda, pero una colección muy significativa de los mapas de la JCB que tienen que ver con las Américas. Y a través de ellos, entonces podemos pensar uno a uno cómo se fue creando esta imagen cosmográfica. La otra imagen cosmográfica son, que yo tengo conocimiento, y bueno, poco, son los diagramas que explican el cosmos. Carmen, me olvidé de hablar de Kierkegaard. Y estos diagramas sobre el cosmos, yo tengo algunas obras que me gustan mucho. Por ejemplo, oh Dios, no me voy a acordar ahora. ¿Cómo se llama? Es un inglés. Sí. No me voy a recordar. Pero Araceli, por favor, me mande un email y yo me voy a recordar de la referencia y te mando lo cuanto antes. Muy bien, ¿me podría poner? Gracias. Por favor, no, dime. No, le iba a preguntar el correo, pero ya, muchas gracias. Perfecto. Por favor, me manda y ahí voy a pensar, porque hay toda una tradición también, que es una tradición hermética y también del origen del mundo, en la cual se presenta a través de grabados el proceso de creación del mundo y bueno, y del cosmos. Entonces, bueno, podemos saber también sobre eso un poco.
Muchas gracias, doctor. Parece que levantó la mano, si no, no sé si quiere hacer uso de la palabra, Gina Yuteri, dice Gina Yuteri. Sí, perdón, soy yo. Ah, sí. Es Gina, perdón. Es que ya nos fuimos muy para allá, pero sí quería como que regresarnos un poquito y si pudiera desde su perspectiva, ¿cómo ve usted la relación que existe en la imagografía que se generó justamente Pues hizo para de crear tutoría. este simbolismo católico dentro de nuestra sociedad? ¿Y cómo ha evolucionado al grado de que hoy en día, por ejemplo, en De Jaime Zacatecas, no me recuerdo lo de tenemos ya tutoría. una estructura, por ejemplo, en los exvotos con la imagen de los santos y cómo la gente los ve y los presenta de una forma muy parecida como tiene los códices que nos pasó? Ay, bueno. Perfecto. Bueno, son dos preguntas muy interesantes. Voy a anotar aquí una cosa, para que no me olvide en el proceso de contestar, porque ya viste que me voy hablando y después, bueno. La primera cosa, yo pienso que la influencia es muy grande. Hay libros de emblemas que aún son publicados. Por ejemplo, la emblemática del corazón es aún publicada en Brasil en el siglo XX. Y hay mucho más, por ejemplo, en festivales que hoy no identificamos, por ejemplo, por ejemplo, la Pascua en Brasil aún se hace la decoración de Pascua. Y la decoración de Pascua aún tiene mucho de la imagería que se fue transmitida a través de emblemas. Porque los emblemas también hay que pensar en ellos, no tan solamente como contenido y modelo, sino que como un vehículo de imágenes. Se transmitían estas imágenes, se explicaba un poco qué eran, para que luego se hicieran otras cosas con ellas. Entonces siempre es muy difícil encontrar, bueno, hay fuentes documentales específicas y hay otras influencias que no son influencias del contenido o de aquel ejemplo, claro, sino que de la forma. Por ejemplo, la forma que tomaron los exvotos. Y más, por ejemplo, la pintura colonial. Yo mismo utilizando una expresión que digo que no quiero utilizar, la pintura que se hacía en Nueva España, por ejemplo, porque siempre tiene texto abajo, casi siempre. Ya se preguntaron, siempre tiene una descripción de la imagen, siempre. Y otras veces había una descripción de imagen que fue cortada. Y ahí no vamos a saber nunca qué estaba escrito ahí. Entonces, y cuando comparas, por ejemplo, a las fuentes grabadas que tenían un texto y ahora la imagen no lo tiene. Entonces, hay cosas que son interesantes. Por ejemplo, en el caso de los exvotos, una de las cosas que me parece más interesante, claro que la cultura de los exvotos ya existe mucho antes del cristianismo incluso, ¿no? Los exvotos romanos, por ejemplo, y en otras culturas. O sea, la objetivación, la transformación en objeto de un milagro. Pero en el caso de la pintura es interesante porque era una pintura que la persona podía traer a su casa. Y ahí no tenemos ni siquiera una idea del alcance de la influencia de estas culturas en el ambiente doméstico. Y eso me parece también muy, muy importante. Otra cosa, por ejemplo, que existía y que ahí se puede pensar también, durante festivales había mucha gente que esperaba el final del festival para robar las pinturas, los lienzos, y llevar a sus casas. Entonces yo me intereso no solamente por eso, en la transmisión cultural de los emblemas en Latinoamérica, más allá del libro, porque el libro es un objeto que tiene una circulación específica, cara,
Pero esta imagen que está ahí y que se ha llevada y que aparece siempre en festivales, por ejemplo, ¿quién aquí sabe el significado de una mujer que tiene una navaja, un puntillo en la mano izquierda, que tiene pelos en la testa y que anda sobre una rueda? Si alguien conoce, está con cámara, puede levantar la mano. Cualquier persona del siglo XVII lo conocía. Es la ocasión que lleva el pelo en la frente para que la gente no pueda prenderla cuando ella pasa, y tiene un cuchillo en la mano para que si tú la tocas te corta, y anda sobre una rueda porque no sabes para qué dirección va. Con eso quiero decir que hay un aprendizaje de la cultura emblemática que no está en los libros, que está en la cultura oral, que está en la cultura visual, que está en la repetición de algunas tradiciones que por veces ni siquiera recordamos más. Gracias. Sí, gracias. Sí, es que también iba por eso, porque también, o sea, tanto los colores que utilizas son muy parecidos y tiene mucho que ver con cómo fue evolucionando los pigmentos que se utilizaban por la región. Pero sí me llamó mucho la atención. Muchas gracias. Por favor, me inscribo con más cuestiones. Doctor Pedro, pregunta Rodrigo Hernández. Si los jesuitas se fundamentaron en estudios europeos de la imagen para hacer sus propias teorías, ¿de dónde parten los franciscanos? ¿Tienen teoría de la imagen? Es una pregunta extraordinaria y también me encanta, y tiene todo que ver con lo que estoy buscando presentar. Retórica cristiana, escrita por Diego Valadez, es, ¿cómo se dice? Es la pedra fundamental, o quizás es la pedra filosofal de una teoría franciscana de la imagen. Y él la presenta como tal. Y él disputa, entonces, está allí, mi hipótesis es que él está ahí disputando con los jesuitas. Como yo no puedo tratar de eso porque de otra manera me iba a extender demasiado, pero en 1570 Valadez se va a España para probar su método, porque está enojado de la gente que utiliza pinturas para educación, para enseñanza, y que dicen que este método fue inventado por ellos, los jesuitas. Y luego se va a Italia. Por el otro lado, entre 1568 y 1777, Jerónimo Nadal estaba trabajando en las imágenes de la historia del Evangelio. Entonces, a pesar de que él estaba trabajando en las imágenes, el libro se quedó listo mucho antes de que fue publicado y fue enviado al Colegio Jesuita de Roma. Y los grabados se fueron publicados antes. Tiene una historia editorial rara de estos grabados holandeses que se publicaban poco a poco, en pequeñas colecciones, y luego una colección completa, y bueno, hay una historia así. Y es posible que él haya visto eso. Esto es mi hipótesis. Incluso por la decisión de poner letras indicando parte de la imagen que va a discutir a lo largo del tratado. Pero como existen los testimonios franciscanos, él está inspirado directamente por las prácticas anteriores, o sea, de los Nahua, que ya utilizaban la enseñanza a través de imágenes, no solo para producir lo que podemos llamar mitogramas, o sea, una imagen de algo, de un evento, sino que también el uso de la imagen para escribir. Él busca, entonces, para fundamentar, porque sería imposible para Valadez decir, esto aprendí con los indígenas, esto es impensable, ¿no? Y él busca, para fundamentar eso,
la arte de la memoria, principalmente el tratado de Ludovico Dolce. Y él saca, por ejemplo, grabados de ahí, ejemplos de ahí, y puedes ver la copia de la JCB, incluso de retórica cristiana. Entonces, él sistematiza a través de eso. Y ahí él tiene toda una teoría, también a través de los sentidos. Entonces ve ahí alguna tensión con los jesuitas. Él habla, por ejemplo, yo quiero mostrar las imágenes. Él habla, por ejemplo, yo voy a mostrar. Voy a tomar un minuto, pero... caramba, ¿cómo voy a mostrarles? Retórica cristiana. No sé si esta es nuestra copia. Sí, es nuestra copia. Y les voy a mostrar. ¿Puedo compartir la pantalla? No sé si nos importa. No importa, ¿no? Sí, adelante, adelante. Aquí nos vemos. Aquí está el libro. Este libro, como yo dije antes, pueden utilizar como quieran en sus estudios, publicaciones y todo. Y vamos a procurar aquí un grabado específico de Valadez, tomado de un libro de arte de la memoria, en el cual él explica el proceso mental de los sentidos. Aquí está. ¿Qué es eso? Baja. La página anterior, quizás. Aquí. Bueno, este es sacado de Ludovico Dolce. Y aquí puede ver el gusto, la audición, el olfato. Y él dice textualmente que desde los sentidos viene la mentalización, desde la mentalización viene tal cosa, tal cosa, tal cosa. No puedo buscar la referencia exacta de qué dice él. No sé si voy a encontrar. No. Pero en el capítulo 27, él sí refiere a la memoria artificial, o sea, este método de enseñanza mnemónico, con ejemplos tomados de los indios. Y yo pienso que esto es el punto fundamental. Y eso es algo que no tienen los jesuitas. Los jesuitas toman como punto de partida fundamental los ejercicios espirituales y luego, me olvidé de mostrar otra cosa. Bueno, y luego también los comentarios que Jerónimo Nadal escribió sobre los 153 grabados de las imágenes de la historia del Evangelio de 1595. Entonces, que se publicó 2 años después de los grabados, una otra edición con los grabados y los comentarios de Nadal. Entonces sí que tiene un componente, yo pienso, y yo abogo, ¿se dice eso? Yo defiendo, no sé, me olvidé el español, que hay esta influencia indígena que es central en la obra de Valadez, y él se pone en oposición a esta teoría, digamos, nacente de la imagen entre los jesuitas. Doctor Pedro, una pregunta más. Juan López pregunta, ¿se le puede considerar a la masonería como una organización en cierta medida heredera de la tradición emblemática de la Edad Moderna? Bueno, la masonería, cuando surge, bueno, ahí vamos hay una discusión amplia de cuando surge, pero digamos cuando se populariza en el siglo XVIII. Toda esta cultura aún está muy viva, ¿no? Pero la masonería constituye sus propios
sus propias fuentes iconográficas. Ella no utiliza necesariamente las mismas fuentes iconográficas que otras tradiciones, ¿no? Y tiene una presencia muy fuerte de la idea de jeroglífico. Y ahí vamos a una discusión muy amplia a ese respecto. Pero sí, es una otra tradición visual y que ciertamente tiene puntos de contacto, igual como la tradición alquímica, que muchas veces comparte algunos de algunos tipos iconográficos, pero que también tiene los tipos iconográficos que son sus propios tipos, ¿no? Pero sí que tiene una tradición visual. Bien, muchas gracias por la respuesta, doctor. Creo que hay muchas preguntas, hay bastantes preguntas, pero también entendemos que el doctor puede estar cansado de No estoy jamás contestar tantas cansado. Bueno, si hay preguntas. preguntas, estoy dispuesto a intentar contestarlas, porque también no me tomen como autoridad. Entonces, pues, para agradecer la presencia de las y los asistentes, nuevamente a la dirección de la escuela para hacer realidad este tipo de eventos, a su director, ingeniero Carlos Cía Ramos, la directora Nancy Villalobos Durán, y al mismo tiempo agradecer nuevamente la presencia en esta tarde tan proteica del doctor Pedro Germano Leal. Aquí el Centro de Atención del Magisterio en Zacatecas es su casa. Esperamos verle nuevamente en algún otro evento. Hay muchos comentarios también aquí en el chat, por ejemplo, de Rosángela Rocha, que ahí aparece en la pantalla también. Lorena Yanet López Ramírez, de la Escuela Normal Superior del Estado de Hidalgo, México, se hace presente también. Hay muchas felicitaciones por parte de los que escucharon atentamente la conferencia. Muchas gracias por estar aquí nuevamente, doctor Pedro, y si no hay otra intervención por parte del cuerpo académico, doctor Salvador, pues cerramos la sesión del día de hoy. El doctor Pedro tiene algo que comentar, levanta la mano. Por favor, me manden las preguntas y haré mi mejor para contestarlas todas una a una, y pongo en algún sitio online y le mando el enlace, algo así. Perfecto. Mantenemos la conversación así. Muy bien, doctor. Entonces, se las haremos llegar. Hay varias preguntas, quedaron varias en el aire. Yo nada más quisiera nuevamente agradecer el espacio al doctor Pedro, un gran amigo, un gran colega. Yo creo que, bueno, como te has dado cuenta, nuestra institución pues tiene o está forjando, porque lo cierto es que estamos caminando hacia estas acciones por una línea de investigación que hemos aperturado que se titula Historia de las tradiciones y prácticas discursivas, y que pues vamos caminando hacia ese tipo de trabajos. Y lo cierto es que esta acción para nosotros nos gustaría pues que sea el inicio de una colaboración mucho más estrecha, y que pues esto a final de cuentas da cuenta de que hay muchísimo interés por parte de los alumnos, por parte también del público que se ha interesado en diferentes actividades al respecto, y que pues yo espero que, insisto, ¿no?, que esta no sea la primera vez, sino a lo mejor derivado de todas estas preguntas, no sé, alguna otra conferencia, algún workshop o algún curso de carácter, pues ya sea a distancia o presencial, involucrando a otras instituciones. La doctora Carmen ahora es la líder de la orientación de literatura de la maestría en investigaciones humanísticas y educativas. Entonces, yo creo que se pueden hacer esfuerzos importantes para justamente pues desarrollar una red de investigadores en América, que sé que está, pero que a lo mejor nos hace falta todavía reconocernos más al respecto y vincularnos, ¿no?, en términos ya factuales para la formación de recursos humanos y el desarrollo de proyectos de investigación. Entonces yo creo que este es un gran inicio. La verdad, yo también tengo muchísimas preguntas, muchas inquietudes, pero bueno, ya creo que te las haré saber en lo sucesivo. Y lo cierto es que te agradezco mucho el espacio, tu amplia disposición, yo creo que aquí vemos tu afabilidad para contestar, para dialogar, para responder, para ofrecer.
y creo que ese es el espíritu de todo humanista, ¿no? El compartir las investigaciones, los documentos, los archivos, los espacios, y yo de verdad, de corazón y a nombre también de mis colegas, pues te agradecemos de mucho corazón. Y insisto, espero no sea la primera vez, sino que con esto pues podamos generar acciones más contundentes y que justamente nos permita, ya sea en un seminario más extenso, pues tener todo este tipo de diálogo, que pues ahora por las cuestiones institucionales tenemos que cortarle un poco, ¿no? Y te agradezco muchísimo, Pedro, y muchas gracias a todos. Bueno, en primer lugar, soy yo que tengo que agradecer no solo a ti por tu amistad y a nuestros colegas, a Carmen, que finalmente conocí, a mis colegas de la Biblioteca Nacional, que aquí están también, de Brasil, y los asistentes y las asistentes que han hecho preguntas excelentes. Mira, yo he trabajado en muchas universidades, en muchos países diferentes, y nunca he visto un nivel tan interesante de preguntas y de cuestiones de interés. Esto es fascinante y por lo tanto, claro, cuenta conmigo para otras actividades de qué nivel sean, talleres, cursos y vamos a seguir este diálogo, ¿no? Que es un diálogo que a mí me enriquece mucho, aprendo mucho en estos procesos también. Y yo pienso que, como dijiste muy bien, es un poco el deber de todo humanista, ¿no? Y bueno, también agradezco mucho la paciencia con mi portuñol. No fue sin esfuerzo, pero bien, así vamos. Y por favor, entren en contacto cuando tenéis preguntas y Salvador, cuando quieras. Muchísimas gracias, maestro Edgar, por favor. Muchas gracias, doctor Pedro Germano, a los y las asistentes, a nombre del cuerpo académico, a nombre del Centro de Actualización del Magisterio en Zacatecas, pues cerramos el acto académico del día de hoy. Muchas gracias y pasen una excelente tarde. Gracias.